Es un momento muy emotivo realmente, es una bendición tener un baby. Ah, y pues yo le tengo una noticia también. Pero déjenme terminar. Ahí me toca predicar hoy, esa es la noticia. No, porque bueno. Que ella se asustó más que yo, ella dijo. Hermanos, hoy me toca también, predicar. Y el tema es el siguiente. Yo le titulé esta prédica, Una vida de adoración a Dios con nuestras habilidades. Vamos a estar basándonos en Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Voy a estar leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Tal vez cambien algunos conceptos, pero al final es el mismo, pues. Dice así Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que el Señor bendiga su palabra. Y la mayoría de las prédicas que el Señor en su misericordia me ha dado han sido del libro de Romanos. Y si yo tuviera que elegir un libro preferido, ese sería el libro de Romanos. Y es que el libro de Romanos nos explica detalladamente el Evangelio. Nos explica la naturaleza pecaminosa que padecemos y cómo a través del sacrificio de Cristo somos justificados ante el Padre. Ese es el Evangelio puro, hermanos. Pero en esta mañana vamos a ver lo que podemos llamar la bisagra de la carta de Romanos. Porque hay un giro aquí. Desde la parte doctrinal hasta la parte práctica. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos escrito por Pablo, Pablo ha venido explicando con todo lujo de detalles en qué consiste el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo para todo aquel que cree. Pablo introduce su carta mostrándonos a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, cuál es la condición espiritual de la raza humana. Que hizo necesaria esa gran obra espléndida, monumental, esa gran obra sorprendente, extraordinaria obra de salvación de Dios, que llevó a cabo por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y actuando como una especie de fiscal general de la humanidad, Pablo va presentando su caso, argumento tras argumento, hasta llevarnos a su conclusión en el capítulo 3 de la carta de Romanos. Dice así, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ese es el argumento que Pablo, citando el Antiguo Testamento, nos dice: somos pecadores, somos rebeldes, merecemos la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero es en ese fondo negro, en ese fondo oscuro de nuestra condición espiritual, que el diamante del Evangelio entonces brilla en todo su esplendor. Pero el asunto no termina ahí. Y es que debido a nuestra unión con Cristo, todos los que han sido justificados también han sido santificados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para que ahora podamos gradualmente ser transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Dios puede concebir un plan de salvación. Y es que solo Dios, hermanos. O sea, es una obra extraordinaria. Solo Dios puede concebir un plan de salvación a través del cual Él perdona a pecadores culpables como tú y como yo, y aún así mantiene intacta su justicia. Y eso es lo que lleva a Pablo a decir en el capítulo 11, versículo 33 de Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso tú o yo le dimos algo al Señor para que Él nos diera esa salvación tan grande? Por gracia. El 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola, son las aplicaciones que derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y en estos dos pasajes, en estos dos versículos de Romanos capítulo 12, 1 al 2, nos pueden dejar por lo menos dos enseñanzas. La enseñanza número 1: dedícate por entero a Dios. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y vamos a detenernos allí por un momento. Cuando los judíos del primer siglo y también en cierto modo los paganos escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. De manera tal que estos tres elementos eran fundamental para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Hermanos, un israelita creyente en el antiguo pacto, como dije anteriormente, no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro templo. Ustedes recuerdan Juan, capítulo 2, versículo del 19 al 22, donde dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El 20 dice:
dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, el 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se recordaron que había dicho esto y creyeron la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso ya no adoramos en un lugar fijo, sino que como Cristo es el templo, tenemos acceso a Él todo el tiempo. Y al mismo tiempo es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta de los Hebreos. Jesucristo es el sacrificio final. Entonces podemos ver que Jesucristo es el templo, es el sacerdote y es el sacrificio. Ahora Pablo se basa en esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento para señalar a los creyentes del Nuevo Pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y el sacrificio. Y somos el sacrificio, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, el 5, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no hacemos sacrificios por el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús ya. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el sacrificio que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 1, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado, como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio. Dice Pablo, ese es el culto, al final del versículo 1, que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nada nuevo realmente. Los griegos tenían esa misma obsesión. Ojo que, no estoy diciendo que cuidar de una dieta balanceada y mantenerse en movimiento esté mal. Eso está correcto. Solo que hay personas que idolatran sus cuerpos, se obsesionan o nos obsesionamos y caemos en la vanagloria. Y lo que Pablo está diciendo es, mira, toma ese cuerpo y santifícaselo al Señor. Esa debe ser nuestra obsesión. No las libras, no las arrugas o imperfecciones de la piel, las estrías, nada de eso. El sacrificio debe ser nuestra obsesión, la consagración.
Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado o en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con toda la determinación de hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico, no tiene que ver nada con energías, vibras, no, mis hermanos. Es algo bien concreto, hermanos. Entregar tu cuerpo es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos. Lo voy a repetir de nuevo. Es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos. Ese es el verdadero sacrificio. ¿Qué nos dice Romanos 6? Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, el pastor John Piper, eso significa que tú vas a convertir todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo, muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Cristo. Fin de la cita. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que a través de nuestros cuerpos es que nosotros hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Yo no voy a estar allá contigo, pero voy a estar en espíritu. Hermano, olvídese de eso. Olvídese de eso. Nosotros no somos espiritistas. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu mente, porque es tu cuerpo, es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos, y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 12 es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero a los servicios de Dios como un acto de adoración. Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 6 al 13. No, versículo 13. Voy a leerlo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo, que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él
en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama a esto sacrificio, porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resulta costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Hermanos, debemos de ser radicales en cuanto a esto. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículos del 8 al 9? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al lago de fuego, en el fuego eterno. El 9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Contrario a lo que mucha gente dice, esto es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión, pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo. ¿Y por qué cada día? Porque, por la siguiente razón, porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que ese cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregándonos como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestras familias en nuestra casa o en algún tiempo o pasando algún tiempo de ocio. Debemos actuar como que todo lo que, o más bien practicar, que todo lo que nosotros hagamos dé gloria a nuestro Dios. Porque eso muestra, hermanos, que somos verdaderos adoradores del único Dios. Alguien decía, adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tu brazo, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con todo tu ser, que todo muestre que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Hermanos, eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso que debemos tener cuidado al decir que venimos a la iglesia a adorar a Dios. O sea, no me malinterpreten, ojo. Claro que sí venimos a la iglesia a adorar a Dios. Pero creo que sería más preciso decir que venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios. Nosotros nos vemos una vez a la semana, los domingos, ¿verdad? Los miércoles nosotros tenemos células. Pero lunes, martes, jueves, viernes, sábado, son otros días que somos cristianos también. Porque supuestamente eso es lo que estábamos haciendo, adorando a Dios el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo que estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, y lo dice el pastor Miguel Núñez,
Lo que ocurre en el lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, los creyentes somos cuerpos de Cristo 24/7. Aquí no hay día festivo, aquí no hay día de Duarte, no hay Padre de la Patria. 24/7, hermanos. Continúa diciendo el versículo 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es que tú puedes hacer tu devocional diario, lo cual es correcto, pero aquí no estamos hablando de devocional. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, de nada nos sirve venir a la iglesia y cantar con toda emoción, levantar las manos, cerrar los ojos. Y es que tampoco estoy en contra de eso. Estoy a favor, de hecho. Pero de nada sirve hacer todo eso para luego el resto de la semana haciendo tu voluntad. Luego el resto de la semana tú haces tu voluntad, busca tu propia gloria. Como que no cuadra. La verdadera adoración es un estilo de vida. Dice el pastor Sujel Michelén: al momento de la conversión, nuestras metas de la vida han sido reorientadas radicalmente. Y es que en vez de procurar, fin de la cita, ok. En vez de procurar, hermanos, nuestro propio ser, en vez de agradarnos a nosotros mismos, nuestra meta debe ser agradar a Dios en cualquier cosa que hagamos. Precisamente en 1 Corintios 10:31 Pablo coloca lo más básico para hacer referencia a esto: comer y beber, para dar a entender que en lo más pequeño debemos de dar gloria a Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo que vas a hacer, tú no puedes hacerlo en el nombre de Jesús, ni dándole gracias a Dios por eso que vas a hacer, no lo hagas. Esa es la verdadera adoración. Y no lo hacemos para ganar el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia. Y esto nos lleva entonces al segundo punto. Debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. El mandamiento negativo es: no nos adaptemos a este mundo. Y es que en este mundo
este mundo tiene un sistema de valores y de prioridades totalmente contrarias a Dios. Este sistema mundano, no refiriéndonos al planeta Tierra, sino este sistema mundano trata por todos los medios imponerse sobre nosotros y frecuentemente de una manera sutil. No es tan claro a veces. De hecho, en su mayoría, en la mayor parte, no es claro. Es tan insistente, es tan constante. Hermanos, una vez, o más bien cuando Alondra trabajaba en Logos, ella tenía una compañera de trabajo que vivía cerca, entonces nosotros la pasábamos a buscar y nos íbamos juntos. Y esa compañera era tan bondadosa. Ella le encantaba o le encontraba el lado bueno a todo, literalmente. Cuando nos pasaba un carro súper rápido por el lado, a las 5:40 de la mañana, o sea, tú decías, óyeme, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué tú vas tan rápido? Ella decía, ay hombre, es que tal vez ese hermano tiene que llegar a las 6:30 a Punta Cana. Y por eso es que va tan rápido. Y uno decía, óyeme. Y yo sé que hasta el diablo, hermanos, ella le encontraría alguna cualidad. Su persistencia, su constancia. El diablo, hermano, es tan insistente, no se cansa. Él trata y seguirá tratando de amordarnos a este mundo. Este sistema desprecia lo que verdaderamente tiene valor, la gloria y hermosura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y al mismo tiempo exalta y valora aquello que es pasajero e intranscendente. Unas palabras domingueras que puse acá. Hermanos, no nos dejemos engañar. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos rebelarnos contra eso. Las personas critican mucho a los indígenas que vivían en esta isla, porque ellos le cambiaban a los españoles espejitos por oro, ¿verdad? Eso está históricamente escrito. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no somos muy diferentes de ahí. Nosotros en ocasiones hacemos lo mismo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Hermanos, nosotros venimos así de fábrica, venimos así con ese pecado de fábrica, y es por eso que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que es la parte positiva de la exhortación. Dice el pastor Juan Manuel Vaz:
La verdadera santidad no consiste simplemente en tratar de cambiar nuestra conducta. Necesitamos dejarnos transformar por medio de la luz del Evangelio. Ese proceso se inicia, fin de la cita. El proceso se inicia en la conversión. Dice Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo que vemos aquí es que si no contemplamos con deleite la obra de Jesucristo, los cambios que hagamos no van a permanecer, ya que carecemos de entendimiento. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6? Dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Pablo, y uno le pregunta a Pablo, ¿y por qué tú predicas si acabas de decir que el pecador está ciego, que el Dios de este siglo cegó al pecador? Bueno, en el 6 entonces él contesta y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en faz de Jesucristo. Y lo que Pablo está diciendo acá es que el proceso de abrir nuestros ojos a través de la predicación, para que veamos nuestros pecados y que veamos a Jesucristo con todo, o como el todo suficiente, como el todo salvador, digno de gloria. Ese es el proceso que Dios usa para nuestra santificación. William, entonces tú me estás hablando del proceso de santificación, pero ¿qué tiene eso que ver con con nuestras habilidades? Bueno, a medida que mis ojos son abiertos y que he entendido, ya no viviré para mí. Todo lo que haga, lo haré para su gloria. Tal y como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que voy entendiendo cada vez más esto, cada acción que haga, cada paso, cada propósito que me trace, debe tener el fin de glorificar a Cristo. Para terminar, esto nos enseña que hemos sido llamados a vivir una vida de entrega total a Dios, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, como una respuesta natural y necesaria, porque Él fue misericordioso para con nosotros. La verdadera adoración es un estilo de vida. Es el acto de gloria a Dios
con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción que nosotros hagamos. Todo lo que hacemos, desde lo más sencillo como comer y beber, hasta lo más trascendente, debe ser para la gloria de Dios. Recordando que este sistema, guiado por el príncipe de este siglo, el diablo, busca constantemente alejarnos de la voluntad de Dios, pero nosotros como hijos redimidos somos llamados a renovarnos. Pero esa renovación no ocurre por nuestras fuerzas o mérito. Ocurre cuando redimimos nuestra mente al Señor, permitiéndole transformar nuestra forma de pensar para que podamos comprender y vivir su perfecta, buena voluntad, que es agradable y perfecta. Hermanos, este llamado es radical, pero es también razonable. Porque, ¿cómo no entregar nuestras vidas por completo a aquel que ya lo dio todo por nosotros? Fuimos comprados a precio de sangre, redimidos por su gracia, y ahora tenemos el privilegio de vivir para su gloria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos diste. Permítenos, Señor, poder atesorarla, predicarla, Padre, a demás personas. Y entender, Padre, ayúdanos, Señor, a entender que tú, Padre, viviste aquí y moriste, Padre, y resucitaste por nosotros. Para mostrarnos, Padre, que tú eres el único Dios que puede quitar pecados, Padre. Tú eres el único Dios, Padre, por el cual nosotros podemos gloriarnos. Padre, ayúdanos a que nuestras habilidades, todo lo que sabemos, Padre, hacer, lo redireccionemos hacia ti, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén.